Buenas tardes. Hoy día vamos a hablar sobre las finanzas de la educación peruana. Nuestros integrantes son María Gracia Cuenca, Lady Paxi, Deboris Áciga y quien les habla, Ariana Aguirre. Bueno, los puntos que vamos a tratar en primera instancia van a ser el gasto del Estado en la educación. Luego hablaremos sobre la evolución del gasto público del 2005 al 2010. Igualmente vamos a hablar del gasto de los hogares en educación básica y el gasto nacional en educación. Igualmente hablaremos sobre el gasto en educación por estudiante en las regiones y finalmente vamos a hacer un resumen y un balance. Bueno, estos son algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta antes de comenzar con la exposición. Primero, que el gasto nacional en educación está constituido por los recursos asignados a ese sector por el Estado, más los recursos de la familia y los recursos de las empresas. También las familias y las empresas gastan en la capacitación de su personal o en donaciones que se deben usar en educación. Todo esto contribuye al gasto nacional en educación. Luego, el gasto en educación que se efectúa dentro del territorio nacional se puede llamar gasto doméstico o gasto interno. Finalmente no es posible identificar todos los componentes del gasto en educación, pero sí se puede hacer un cálculo aproximado del gasto público y del gasto de las familias, apelando a dos fuentes de información. Uno, el presupuesto del Estado y otro, el presupuesto de los hogares. Pasamos al primer punto, que sería el gasto del Estado en educación. Bueno, en la contabilidad del presupuesto nacional, la educación es la función 22 del Estado. Los recursos del Estado asignados en la educación a través de la función 22 que ya mencioné, en el 2015 aproximadamente era de 25.600 millones de soles corrientes. De estos solo se ejecutaron 22.800 millones. Ahí se puede ver una gran diferencia. Bueno, la función 22 del Estado se divide en 9 divisiones funcionales. La educación básica, la educación superior, la educación técnica productiva, ciencia y tecnología y el planteamiento gubernacional. Luego, dentro de esa está la gestión de riesgos y emergencia y la seguridad jurídica y la asistencia educativa. Asimismo, la educación básica se divide en 6 grupos funcionales: infraestructura y equipamiento, niveles y modalidades de educación básica inicial, primaria y secundaria, básica alternativa por un lado y básica especial por el otro lado. Los niveles de educación inicial, primaria y secundaria regular representan casi el 85% del total de la educación básica. El otro 15% va destinado a infraestructura y equipamiento y el 2% restante va para la educación especial y alternativa. En gasto público por estudiante, los ratios por estudiantes deberán reflejar el flujo de los recursos que se utilizan durante un año, y estos hacen posible brindar los servicios educativos recibidos por los estudiantes. Bueno, dentro de estos hay 3 elementos que se deben tomar en cuenta para calcular estos ratios. Primero, distinguir los gastos corrientes de los gastos de la capital. Distinguir los gastos que van directamente a los usuarios del servicio educativo, de los gastos central o concentrado, que llegan indirectamente a los usuarios. Y finalmente, indicar a todos los usuarios que se benefician con este servicio. Ya. Bueno, ahora para seguir con esta exposición hablaremos sobre la evolución del gasto público del 2005 al 2010. Durante el periodo de 1999 al 2015 se ha visto un gran crecimiento en los recursos financieros en función a la educación. El PBI en el año 2015 representó el 2.4 veces mayor al valor real que había alcanzado en 1999. El gasto público total muestra un monto real equivalente a 3.3 veces el de 1999 y el presupuesto público para educación se multiplicó por un factor de 2.9 entre inicios y a fin del periodo considerado. Hasta el 2012 se pudo observar que los gastos en educación con respecto
al gasto total se mostraba en una tendencia decreciente, reflejando una gran pérdida. Sin embargo, a partir de ese año, la educación ganó mayor espacio en el presupuesto público total. En la primera década, el ratio muestra oscilaciones del 3%, y durante la primera mitad de la segunda década tuvo un crecimiento sostenido de 3.7%. El gasto en educación básica representa el mayor gasto en educación. Esto se ve registrado en el año 2015, donde alcanzó un poco menos del 71%. Además, durante 3 años alcanzó un 70%. En relación a esto, cabe resaltar que durante el 2006 alcanzó un 72% y el 2007 disminuyó en 68% y el 2008 en un 63%. El gasto de la educación peruana se divide en 2 criterios durante este periodo. El gasto corriente, el cual ha crecido de manera sostenida hasta el 2017, sin embargo, tuvo una disminución durante el 2008 para luego tomar un crecimiento moderado hasta el 2012 y del 2013 al 2015 creció de manera muy acelerada. El gasto capital, este fue pequeño y estable hasta el 2008, multiplicándose por 10 durante el 2009. Durante 2 años mantuvo su mismo valor y en 2012 creció de manera moderada y sostenida. El gasto en los hogares en educación básica. Para calcular el gasto en educación de los hogares, se toman en cuenta criterios de matrícula, pensiones, libros, útiles escolares, gasto en uniformes, y estos se dividen en bienes y servicios, que hacen referencia a lo anteriormente mencionado, que es matrícula, uniformes, calzado, libros, entre otros materiales, y los gastos regulares, que son las pensiones y la movilidad. El gasto medio anual en el estudiante varía si el estudiante está en una institución educativa pública o privada. Se sabe que el gasto en una institución privada es mayor al gasto de una institución estatal. El gasto por estudiante en el año 2015. Según la encuesta nacional de hogares realizada el año 2015, se concluyó que el gasto en una institución educativa no estatal, en el criterio del gasto en libros, textos y útiles, es de 391 soles en educación inicial. Y el gasto en una institución estatal en este mismo criterio es de 153 soles. Se puede concluir que el gasto en una institución particular es el doble al de una institución estatal. El gasto nacional en educación es la suma del gasto del Estado y el de las familias. El gasto del Estado es el gasto neto de activos no financieros. El gasto de las familias incluye matrícula, pensiones y materiales educativos. Ambos montos gastados son valores nominales y no reales. Es la diapositiva anterior. El gasto de los hogares también es afectado a lo largo del año y en el territorio nacional. El gasto nacional es la suma de los montos nominales de los gastos del Estado y el de las familias distribuidas a lo largo del año y del territorio nacional. El gasto por estudiante es el promedio o ratio del gasto de las familias y del Estado respectivamente. El gasto total contiene el gasto por estudiante y la población estudiantil para calcular los montos agregados de gasto. El porcentaje del gasto nacional se financia con los recursos de las familias. Y la diferencia con el complemento, o sea, con el 100%, representa la parte del financiamiento con recursos del Estado. A escala nacional, aproximadamente el 30% del gasto nacional en educación es financiado por las familias. Para los estudiantes de colegios estatales, en educación básica, solo poco más del 5% es financiado por las familias. Y en inicial y primaria, el gasto nacional por estudiante es mayor entre los que no estudian en colegios estatales, mientras que en secundaria es entre quienes sí van a colegios estatales. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, una breve nota sobre el gasto en educación por estudiante es que se emplea la misma definición de gasto en educación para la desagregación regional y para el cálculo de ratios por estudiante. La única diferencia es que
Liga Metropolitana excluye la parte del gasto corriente que representan los programas nacionales. La razón entre el ratio más alto y el más bajo es de alrededor de 3:1 en inicial y primaria. En secundaria se supera el 2:1, pero no alcanza la magnitud de los otros dos niveles. Lima Metropolitana suele tener menor gasto por estudiante en los 3 niveles. En las regiones con más población rural y regiones ubicadas en la sierra suelen tener mayor gasto por estudiante. Lima Metropolitana y el Callao están entre las regiones con menos gastos por estudiante debido a la densidad poblacional. Tienen la mayor parte de las instituciones educativas, polidocentes completas y con volúmenes de matrícula relativamente grandes. Las regiones rurales tienen menos densidad poblacional, tienen más instituciones educativas, con aulas multigrado y menor volumen relativo. Los bajos ratios de gasto por estudiante no indican un bajo esfuerzo financiero, sino el resultado de una economía de escala. Es decir, la misma cantidad de un bien o servicio educativo logra alcanzar una mayor población estudiantil. En primaria, la región que menos gasta es Ucayali y la que más gasta es Madre de Dios. Y en secundaria, el gasto es mayor que en inicial y primaria. Ok, ahora toca el resumen y balance. En el 2015, siguiente diapositiva por favor. En el 2015, el Estado peruano señaló para la educación recursos a un 3,7% del PBI, lo que representa el 16,9% del total de los gastos no financieros. Pues se dice que es el valor más alto en estos últimos años, incluyendo el periodo del 2011 al 2016. Y esto quiere decir que el volumen de estos recursos financieros ha crecido de una manera sostenida. Sin embargo, a pesar de este crecimiento, estamos muy lejos de la meta, que el Acuerdo Nacional estableció en el 2002, que es asignarle un equivalente al 6% del PBI a la función de educación. Es decir, si el PBI real crece a un 4%, el gasto real en la educación debería de crecer al 8% para al menos alcanzar la meta en aproximadamente 12 o hasta 13 años. Pero esto no logra ser suficiente para alcanzar los objetivos que en otros países de la región gastan por estudiantes. Por ejemplo, en Brasil, en México, en Chile, en Colombia, gastan 3 veces por estudiante lo que en nuestro país, en este caso Perú, gasta. Asimismo, las familias son el gran aporte para los recursos a la educación, pues las investigaciones afirman que el gasto nacional en educación básica, el 30%, viene de las financias con recursos de las familias. Por otro lado, en instituciones educativas estatales, el aporte es mucho menor, pues solo equivale al 5,4% del gasto nacional. Pero esto no es ajeno, porque el gasto promedio por estudiante es muy parecido entre las instituciones estatales y particulares. La mirada del gasto por estudiante en las regiones muestra una gran disparidad y aparte de las diferencias se asocia a la distinta conformación urbana y rural de las regiones y más importante aún a la densidad poblacional de cada centro poblado en donde están ubicadas las instituciones educativas. Por lo tanto, los centros poblados con baja densidad tienden a tener instituciones educativas no bien desarrolladas desde el punto de vista de la asignación de la carga a secciones y grados a cada docente. Eso sería todo. Muchas gracias.